Bueno, el tema de la charla, de la capacitación de hoy es neurotecnoeducación, cómo aplicarla en el aula. Va a estar dirigida por la magíster Cecilia Frontera. Pedro Cugnac es el presidente de Resilientes 2.0, coordinador y fundador, dicta cursos y charlas, es licenciado en Administración de Empresas de la UCA y doctorando en Administración de Empresas. Te doy la palabra, Pedro, si querés hablar sobre Bueno, resiliente. arrancamos el primer webinar del año. Qué bueno que estemos todos juntos acá. Una vez más, muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Esto ya es un acompañamiento que dura 3 años, o sea que te agradecemos muchísimo que dispenses tu tiempo y nos enriquezcas con todos tus conocimientos de tu maestría en tecnología de la información, robótica y neurociencias. Belén te va a presentar mucho más detalladamente por la cantidad de libros y ponencias que has puesto. Yo simplemente quiero comentar que a los que no nos conozcan, Resilientes este año inicia su 6º año de vida. Damos, además de estos webinars, que este es el primero, como decía hace unos minutos, también damos apoyo escolar en 14 centros en la zona de José C. Paz. También trabajamos en escuelas dando charlas de mi proyecto de vida y mi trabajo, donde acompañamos a los chicos de los últimos años a poder manejarse en las entrevistas de empleo y a poder preparar currículum vitae y tener alguna idea, ayudarlos a pensar, a que tengan alguna idea de qué propósito y qué ideales pueden llegar a tener como personas y a través de la vida laboral. Además de eso, tenemos un programa de hace 2 años que es Oficios y Empleos. Este año aspiramos a llegar a dar 21 cursos que cubren electricidad, plomería y gas, gastronomía, computación, soldadura y algunos temas más que iremos viendo quizás ayudante de este año. Además de eso, tratamos también de acompañar a los docentes en las distintas escuelas con las cuales colaboramos. En esto es responsabilidad de Belén, dar cursos que tienen que ver con la utilización de las TICs en la práctica docente. Ahí queremos acompañar a los docentes como para poder serles de utilidad para que hasta puedan llegar a programar sus clases y dictarlas con apoyo de Internet. Hay otros tipos de requerimientos específicos que a veces completamos con las escuelas. En algunas de ellas nos piden charlar sobre talleres de violencia y distintos tipos de situaciones, tanto violencia en la escuela como violencia en el hogar y en la vida diaria. Y último, pero no por ello menos, tenemos un programa que se llama Deportes y Valores, donde acompañamos a un grupo de 7 clubes barriales de la zona de José C. Paz, en los cuales tratamos de no solo dar formaciones futbolísticas y de hockey, sino fundamentalmente trabajar con los formadores para formar en valores, que podríamos jugar contra alguno de los clubes de primera división, como ya nos ha pasado con Vélez Sarsfield en 2 oportunidades, y aspiramos a jugar con algunos otros más. Dicho todo esto, no quiero extenderme más. Belu, no sé si seguís vos o Cecilia, gracias por estar con nosotros. Vayamos para adelante con el tema específico de la tarde de hoy. Sí, Gracias de vuelta, Cecilia, por estar con nosotros. Todas estas actividades que nos fue mencionando Pedro, no se olviden de seguirlos en las redes, Resilientes 2.0, que ahí se detallan todo lo que se va haciendo, y también en el canal de YouTube, donde se va a ir subiendo la charla, que es Resilientes 2.0. Me presento yo, que voy a ser la moderadora de la charla, María Belén Campos. Soy licenciada en Tecnología Educativa, fundadora y CEO de Tecnología Educativa ABC. Soy moderadora y gestiono las redes sociales de Resilientes 2.0, dicto charlas también en otras fundaciones y soy profesora universitaria del Instituto Superior de Formación Docente número 36.
Bueno, Cecilia Frontera, vos obviamente te vas a presentar mejor que yo, sos licenciada en Tecnología Educativa, magíster en Inteligencia Artificial, sos también, creaste varios libros, escribiste varios libros sobre neuroeducación, entre otros, así que ahí te dejo de compartir la pantalla y te la doy a vos, ¿sí? Para que puedas seguir. Muchísimas gracias, Belén y Pedro, por la cálida bienvenida, como siempre. Bienvenidos a todas las personas que se están sumando. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Si les parece, voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se puede ver. ¿Me avisás, Belén, por favor? Sí, 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 se ve perfecto. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a esta charla vinculada con la neurotecnoeducación y cómo aplicarla en el aula. Para comenzar, tomé como referencia esta frase de Albert Einstein, quien afirma que cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Y les puedo asegurar, y hay algunas personas que me siguen desde hace tiempo y han compartido conmigo varias instancias y capacitaciones, pueden dar fe de que siempre se llevan muchas herramientas, muchos conceptos y muchas reflexiones para que puedan optimizar su praxis docente. Es mi idea que ustedes puedan realmente tomar todo lo que veamos acá como algo enriquecedor para que ustedes luego puedan implementarlo en su labor. Muy bien. Antes de llegar al tema de la neurotecnoeducación, tenemos que comenzar por preguntarnos básicamente qué es la innovación educativa. Y esto en pos de que para llegar a un tema tan complejo como la neurotecnoeducación, tenemos que pensar que realmente cuando hablamos de innovación, hacemos referencia a la creación de algo desconocido. Es decir, es algo que aún no existe dentro de la comunidad educativa. Y que este algo desconocido se percibe precisamente por todos los agentes educativos como algo nuevo. Por ende, tiene un fuerte impacto en la comunidad, como todo lo nuevo, y lo hemos vivido en la pandemia, ha generado muchas emociones, muchas cuestiones. Para algunos docentes, el uso de la tecnología, el uso tan abrupto, ¿no? Y la capacitación tan abrupta de la tecnología generó resistencia, generó miedo, generó ansiedad. Para otros, que ya teníamos tal vez esta formación tecnológica, no nos afectó de tal manera, pero bueno, cada persona asimila ese algo novedoso de una manera distinta. También es importante que nosotros pensemos, cuando hacemos referencia a la innovación educativa, ¿para qué queremos innovar? ¿Dónde queremos innovar? Porque en este sentido, el contexto en el cual se va a implementar la innovación educativa es primordial. No es lo mismo que nosotros trabajemos en instituciones que tienen la conectividad y los dispositivos o recursos tecnológicos para poder desarrollar proyectos con una cierta inversión, que instituciones tal vez periféricas o sin ir más lejos, por ejemplo, los profesores rurales que están en zonas muy desfavorecidas y tal vez no tienen esta conectividad o los recursos necesarios para fomentar este tipo de innovación. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿innovación educativa para qué? ¿En qué contexto? Y sobre todo también, ¿para quiénes? Dependiendo el nivel en el cual nosotros nos desempeñamos. Y en este sentido, es primordial también tener en consideración que la transformación digital vino para quedarse y forma parte de esta innovación educativa. Dicha transformación digital, ¿qué trae aparejado en nuestra labor cotidiana? Nuevas metodologías de enseñanza. Cuando hacemos referencia a estas nuevas metodologías, son estas nuevas tendencias de vanguardia, como puede ser el aula invertida, la gamificación, el storytelling o narrativa transmedia, entre otras.
Estas nuevas metodologías de enseñanza se imparten dentro de la reconfiguración del espacio áulico, porque seguramente muchos de ustedes habrán escuchado y siguen escuchando términos como la escuela ubicua. ¿Esto qué significa? La escuela ubicua implica que nosotros aprendemos en todo momento y en todo lugar, 24/7. Y esta reconfiguración del espacio áulico, más allá de que algunas instituciones ya han vuelto a la presencialidad, otras se manejan a través de la metodología flex, es decir, una parte de manera presencial y otra de manera virtual. Hay otras instituciones que han optado por la virtualidad al 100%. También surgen algunos espacios como las hiperaulas. En este sentido, quiero preguntarles a los asistentes si ustedes han escuchado este concepto de las hiperaulas, si saben lo que es, en qué países se está desarrollando. Me gustaría preguntarles, puede ser a través del chat que ustedes respondan o también habilitando su micrófono y levantando la mano sin problema. Para aquellos que no saben a qué nos referimos cuando hablamos de hiperaulas, estos son espacios muy grandes, lo indica su nombre, hiper, que es en exceso, aula. Son espacios áulicos que promueven la codocencia, que promueven los laboratorios virtuales y la personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque precisamente cada espacio está diseñado con una finalidad pedagógica específica. Nos vamos a encontrar con hiperaulas donde las personas pueden trabajar en duplas, trabajar de manera individual, trabajar en equipo, pueden jugar, pueden aprender de diversas maneras. Las hiperaulas se comenzaron a utilizar en algunas universidades españolas y aquí en Latinoamérica hay algunos países como México y Colombia que están comenzando a implementarlas. En Argentina todavía no, pero creo que vamos por un buen camino y que pronto estaremos experimentando este tipo de espacios por diversos proyectos que se están desarrollando, porque hay provincias que están apostando muy fuertemente por la robótica, por la dronáutica, por estas nuevas metodologías y estos nuevos recursos que son primordiales para poder estar a la vanguardia de estas transformaciones. Belu, no sé si hay algunos mensajes en el chat, si vos me podés decir, por favor. Porque yo estoy mirando aquí la pantalla y no sé que hay mensajes en el chat, pero no los puedo ver. No sé si estaban vinculados con la pregunta que yo realicé. A ver. Yo vi dos que decían, yo no sé, lo de las Bien. aulas. Dos personas dijeron que no sabían de este concepto nuevo. Excelente, muy bien, perfecto. Y más allá de esta reconfiguración del espacio áulico, denominado hiperaula, también surgen nuevos roles educativos. Uno de esos roles es el del docente, que adquiere precisamente esta impronta de lo que yo llamo el educador transmediático. ¿Esto qué significa? Esto significa que el docente está interpelado, atravesado y transmediado por una tríada de elementos, que son inicialmente el conocimiento, porque somos educadores y constantemente nos estamos formando. En segundo lugar, la tecnología, que es la herramienta de la cual nosotros disponemos precisamente para poder optimizar nuestra labor. Y en tercer lugar, las emociones. Un tema muy pertinente que creo que a raíz de la pandemia se le volvió a dar la importancia que realmente tiene. ¿Por qué? Porque es un desafío constante que tenemos los educadores y también para con nuestros estudiantes, el de saber manejar o gestionar adecuadamente nuestras emociones y la de los otros dentro del aula. Entonces, el educador transmediático es este educador, este docente disruptivo, posmoderno, con una impronta en la cual sabe que el protagonismo lo tiene el estudiante y guía, media el conocimiento. Por otro lado, nos encontramos con nuestros estudiantes que van a adquirir el rol de translectores y prosumidores.
dos términos que pueden ser posiblemente novedosos para muchos de ustedes. ¿Por qué decimos que nuestros estudiantes son translectores? Precisamente porque ellos ya no adquieren el conocimiento, no leen de la misma manera que leíamos nosotros hace unos años atrás. Hoy muchos de ellos deciden elegir el ebook, distintos medios y formatos para adquirir estos saberes, para realizar sus lecturas. Y decimos que son prosumidores precisamente porque producen y consumen contenidos y conocimientos. Es decir, no tienen un rol pasivo, todo lo contrario. En este marco, quiero pedirles, por favor, que ustedes escaneen esta imagen que figura en la pantalla, porque ahí van a descubrir también un concepto que todos los educadores debemos encarnar y voy a explicar por qué. Los invito, por favor, a quienes tengan sus celulares a mano, que puedan descubrir cuál es ese término y vamos a ver en qué consiste. Puede ser a través del chat o pueden habilitar su micrófono también. Les doy unos minutitos. Sí, ¿cómo va? Se me había trabado recién el teclado, por eso es que no te contesté, pero ahí estoy escaneando también, entonces no me podía desmutear. Bien, Espero dos no hay segundos a ver problema. si alguien lo pone en el chat, si no acá yo ya lo escaneé, ahí lo puedo leer y vamos a ir bien. Excelente. A ver, alguna de las chicas, Andrea, Laura, Milva, Magdalena, Liliana, Claudia. Hay dos Lilianas. Miriam, ahí se van sumando. Ahí comentó Andrea desde el chat, puso nómada del conocimiento y Claudia suma debajo nomad. Exactamente. Muchísimas gracias, chicas. El nómad, término inglés que significa nómada del conocimiento. ¿Por qué los educadores transmediáticos o los docentes del siglo XXI encarnamos la figura del nómada? Fíjense la particularidad que tiene este término, que fue acuñado en el año 2011 por el empresario estadounidense John Moravec. ¿Qué decía en su momento Moravec? Que el nómada iba a ser el perfil laboral del futuro. Él sostuvo esto en el año 2011 y hoy, en pleno 2023, el nómada realmente es un hecho. ¿Por qué? Porque como docentes no nos podemos quedar quietos. Ya tenemos la característica del nómade. Todo el tiempo vamos de un lado para el otro, de una escuela a la otra, capacitando, formando muchísimos niños, jóvenes o adultos. En segundo lugar, otra de las características del nómada es que es un gestor del conocimiento. Es una persona que constantemente está tendiendo redes, como hacemos nosotros, como estas redes neuronales que ven aquí en mi fondo de pantalla. Todo el tiempo generamos conexiones, tenemos que saber llegar a las personas a las cuales nosotros educamos y con las cuales compartimos gran parte de nuestro tiempo. Sumado a eso, el nómad está en un modo beta constante. ¿Esto qué significa? Que diariamente nos tenemos que estar formando, porque nuestros títulos de base de profesores, maestros, licenciados, ya no alcanzan. Constantemente tenemos que ir superándonos. El mundo laboral y académico exige una formación continua de nuestra parte. El nómada tiene ese espíritu, este espíritu de superación. Los nómadas del conocimiento constantemente están resolviendo problemas dentro y fuera del aula. Sabemos que la resolución de problemas también es una de las habilidades del siglo XXI más solicitadas en las empresas, en las escuelas también. Entonces, vemos cómo encarnar este rol es de vital importancia. También el nómad es un early adopter. ¿Esto qué significa? Que somos personas que nos tenemos que adaptar rápida y fácilmente a los cambios. Muchas veces el desafío radica en esa cuestión. ¿Cómo al ser educadores podemos adaptarnos tan fácilmente o tan rápidamente a estas transformaciones digitales que se dan todo el tiempo, constantemente? Y es un gran desafío. Trabajamos en pos de ello. Hay docentes que lo logran, entonces mi mensaje en este sentido es: todos lo podemos lograr. Antes o después, cada uno asimilándolo en sus tiempos, pero siempre se puede lograr estar a la vanguardia de estas transformaciones.
Y hay algo que es primordial dentro de la innovación educativa y es conocer los distintos tipos de innovación educativa que existen. Les pregunto, creo que son todas profes, a todas las colegas, ¿conocían estos 4 tipos de innovación educativa que estamos viendo aquí en pantalla? A simple vista, por el nombre, innovación disruptiva, innovación revolucionaria, incremental y continua, y mejora continua. A ver, acá en el chat, ¿qué nos están diciendo, Belén? Ahí Miriam Ojeda está poniendo que no lo conocía. Bien, Milva también puso que no. excelente, muy bien. Muchísimas gracias, chicas. ¿Por qué Pedro pone que sí, pero algunas. algunas? Muy La bien, revolucionaria no, disruptiva sí, incremental sí y mejora continua también. bien, muy bien. Muchísimas gracias. Es primordial conocer los tipos de innovación que existen, primeramente para reflexionar acerca de ellos, en qué consiste cada uno, y luego para poder pensar en la institución donde estamos trabajando. ¿Se están desarrollando algunos de estos tipos de innovación? O bien, por las características que vamos a ver ahora que cada uno de estas innovaciones tiene, ¿de qué manera podemos implementarlas en el aula o trabajando colaborativamente con otros docentes? Prepárense porque, bueno, vamos a debatir un poquito luego de esta diapositiva, vamos a generar este conocimiento colectivo entre todos los asistentes que veo que cada vez se van sumando más. Muchísimas gracias a todas por estar. Innovación disruptiva. Definimos como la innovación disruptiva precisamente en educación a una propuesta que realmente impacta rotundamente a todo el contexto educativo, es decir, a toda la comunidad, a todos. Este impacto precisamente lo que genera es la evolución de alguna técnica, algún proceso de enseñanza y aprendizaje y algún método, y en este sentido promueve que cambien drásticamente. Esto lo hemos visto, por ejemplo, a raíz de la pandemia, donde tuvimos que dejar la presencialidad para virar a la virtualidad absoluta. Eso fue una innovación disruptiva en muchos contextos, en muchos entornos, porque había instituciones que todavía no se manejaban de esa manera. Entonces fue un cambio drástico, rotundo, que impactó en toda la comunidad. También podemos pensar que ha sido revolucionaria, ¿por qué? Porque este tipo de innovación se revela como un cambio fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje y realmente genera un cambio, una transformación en las prácticas educativas existentes. ¿Y cuál es su aporte en este sentido en la instancia formativa? Es que ha tenido o tiene una importancia tal que no ha, digamos, no ha estado presente antes, no tiene un contexto previo en el sector educativo. Podemos pensar que lo que hemos vivido en pandemia también ha sido una innovación revolucionaria con el manejo de las tecnologías. Ahora bien, innovación incremental. Aquí creo que posiblemente algunas de ustedes puedan dar algunos ejemplos o puedan reflexionar y pensar que en las instituciones donde ustedes trabajan, posiblemente se gestione este tipo de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación incremental, como su nombre lo indica, precisamente lo que promueve es un cambio dentro de una estructura que ya existe. Es decir, se pulen algunos aspectos de alguna metodología, de alguna estrategia o de algún elemento propio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es como ir mejorando lo que nosotros hacemos diariamente. Y la innovación incremental está muy vinculada con la mejora continua. La mejora continua precisamente consiste en poder transformar positivamente y asiduamente nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, poder realizar alguna metodología o algún procedimiento de forma óptima o más eficaz de lo que lo venimos desarrollando. Este tipo de instancias que fomenta Resilientes 2.0 podría formar parte de la mejora continua. Primeramente porque se democratiza el conocimiento, son propuestas abiertas y gratuitas para toda la comunidad, es decir, que no solamente los docentes, sino cualquier persona que esté interesada en el tema puede sumarse, recibe su link.
Y mejora continua, hablando de los educadores en sí, porque ustedes en esta propuesta y en todas las propuestas que impulsan Resilientes, se llevan conocimientos, se llevan herramientas y estrategias para mejorar continuamente su labor. Por eso yo siempre celebro este tipo de espacios y agradezco que todos tengamos la posibilidad de estar reunidos aquí, quienes se han inscrito y quienes no han podido por X motivo estar presentes, luego lo verán también, porque esto se envía a todas las personas que se inscribieron y a muchísimas instituciones. Entonces, el conocimiento se replica, se comparte. Ahora bien, hablando de estos tipos de innovación, me gustaría preguntarles qué ejemplos de los distintos tipos de innovación educativa podrían enunciar. Puede ser vinculado al ámbito educativo o un ejemplo tan simple como el que vemos en pantalla, que es un ejemplo de innovación incremental. ¿Cómo fue evolucionando la rueda tal como la conocemos hoy en día? Este mismo ejemplo de innovación incremental se puede aplicar a varias herramientas, a varios elementos. Entonces, a mí me gustaría que ustedes piensen algunos ejemplos de mejora continua, de innovación incremental, de innovación disruptiva, de todos los tipos de innovación que hemos hablado recién. ¿Qué se les ocurre? A ver, no sé, Belén, si hay algún comentario más, o No, estos son los que estaban ahora antes. sí, eran los que estaban antes. Yo podría mencionar de disruptiva, tal vez realidad virtual, realidad aumentada, no sé si estás de acuerdo, mientras Sí, van muy poniendo bien, en el Belén. chat. Sí, estos ejemplos que menciona Belén son muy acertados. ¿Por qué? Porque siempre, como digo, teniendo en consideración el contexto, para algunos contextos o para algunas instituciones, esos tipos de realidades son realmente una innovación disruptiva, porque impactan positivamente y drásticamente en algunos casos algunos agentes educativos y porque muchos chicos no han tenido la posibilidad antes de poder contar con dispositivos que les permitan aprender de esa forma, de una manera inmersiva, de una manera innovadora. Excelente. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo más? De innovación incremental es más fácil, ¿eh? Y es más, dispositivos que tenemos cotidianamente también pueden ingresar en esa categoría. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué utilizamos todo el tiempo, que también han evolucionado y evolucionan constantemente? Que los utilizamos exactamente. Muy bien, Pedro, el celular. Fíjense cómo eran los teléfonos antes y cómo fueron cambiando hasta ser como los que tenemos hoy en nuestras manos. Muy bien, el teléfono. Otro ejemplo más, ¿qué se les ocurre a las chicas? A ver. Hola María Elena, bienvenida. Qué alegría contar con vos. Ahí estoy viendo. Hola Anastasia. ¿Algún ejemplo más? Así como el celular, también hay un dispositivo que utilizamos mucho. Ahí se van sumando. A ver qué nos dicen acá. Muy bien, Andrea. Ahí Muy bien. agregó, sí, Andrea, el tema de las computadoras en el aula y Claudia, la tecnología en general. Exactamente, exactamente porque es una mejora continua, una transformación digital constante. Excelente. Las felicito, chicas. Muchísimas gracias por sus aportes. Seguimos avanzando. Y en este contexto de transformación digital, ustedes se preguntarán cómo la podemos implementar en el ámbito educativo. Ya sabemos qué es la innovación digital, cuáles son los tipos de innovaciones educativas que existen. Y aquí llegamos al tema que hoy nos convoca, que es el de la neurotecnoeducación. Si hablamos de transformación digital y de neurotecnoeducación, son dos conceptos que van ligados, que están interconectados. Porque la neurotecnoeducación reúne esta tríada de elementos que vemos aquí. Primeramente, el aporte de las neurociencias, es decir, cómo funciona nuestro cerebro, que es primordial que como educadores lo sepamos, porque si no sabemos cuál es su funcionamiento, ¿de qué manera podemos sacarle provecho realmente a un órgano que tiene tanto para aportar? En primera instancia. Luego, la tecnología. Las nuevas... Ay, Mónica, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor?
Gracias. Creo que Mónica tiene habilitado el micrófono, Belén. No sé si se puede silenciar. Te agradecería, o está habilitado. Muy Sí, bien, ahí estás como host vos. ahí está. Bueno, ahí me fijo, porque ahora estoy con la presentación. Igual ya no se escucha. Ahí está. Bueno, Te sumo un comentario de María Elena. Buenas tardes de Argentino, qué gusto licenciada. Como mejora continua mencionamos la implementación de la jornada extendida y la hora ampliada. excelente, muy bien, María Elena. Ahí van sumando, en este caso, ejemplos propios del ámbito educativo. Excelente, muchísimas gracias, María Elena. Bueno, retomando lo que les estaba comentando, la neurotecnoeducación reúne los aportes de las neurociencias, de la tecnología, en general de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que hoy vamos a ahondar muchísimo en ello, y también cuando nos referimos a educación, la educación no solo digital, sino también la educación emocional, la educación en múltiples áreas. Vamos a abordar el tema de la multialfabetización. Entonces, una disciplina como la neurotecnoeducación, que es tan compleja, trataré en esta charla de resumir a grosso modo sus grandes aportes y cómo podemos nosotros tomarlos para poder optimizar nuestra labor docente. Y para comenzar, si hablamos de neurotecnoeducación, nos tenemos que preguntar qué es la inteligencia artificial como tema que está tan en auge y en boga por un montón de cuestiones, y hoy vamos a debatir también sobre el chat GPT y algunas herramientas que les voy a dar a conocer para que las puedan aplicar y las puedan indagar. Cuando hacemos referencia a la inteligencia artificial, y antes de entrar en la definición más conocida, las invito a mirar la pantalla y, dejando de lado el robot, me gustaría preguntarles, a ver si lo podemos hacer de manera colectiva, descubrir este concepto que quiero decirles. ¿Qué ven en pantalla? Hay dos imágenes pequeñas allí. ¿Qué es para ustedes eso que ven ahí? Esas dos imágenes remiten a un concepto, a una definición. Entonces me gustaría saber, por inferencia, a ver si ustedes pueden adivinar cuál es el concepto que yo quiero transmitirles. ¿Qué es lo que ven allí? Pueden habilitar sus micrófonos o pueden escribir en el chat sin problema también. ¿Qué ven allí? A ver, Belu, Pedro o alguna de las chicas. Trabajo duro y en equipo, Sí, gente, colaboración. gente interconectada y un trabajo arduo, Bien, básico, ahí con una muy bien, herramienta básica, sencilla. bien. Ahí creo que hay Sí, un... Laura sumó en el chat trabajo en equipo, puso. Muy bien. La inteligencia artificial, retomando sus excelentes aportes, es ante todo una herramienta social. Esto es lo que yo quería transmitir con esta imagen. Es una herramienta social. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque como toda herramienta, primeramente es perfectible. ¿Esto qué significa? Que gracias al aporte del hombre puede evolucionar constantemente. Y en segundo lugar, algo que también es primordial, lo principal aquí es qué utilidad le damos a esta herramienta, sobre todo en el ámbito educativo, porque se debate mucho y está muy en boga el tema del chat GPT, pero también es cierto, y hoy ustedes se van a llevar una herramienta muy importante, un material que si nos da el tiempo, lo vamos a debatir un poquito aquí, y si no, se los dejo para que lo lleven a sus hogares y luego puedan difundirlo en sus instituciones. Es primordial saber cuáles son las funcionalidades y las potencialidades de esa herramienta. Si no, es muy lógico temerle a algo que desconocemos. Pero como herramienta social está en nuestras manos también la responsabilidad de formarnos y capacitarnos con respecto a ella. Si vamos al concepto más técnico de la inteligencia artificial, podemos decir precisamente que son sistemas informáticos, es decir, máquinas que intentan emular nuestra cognición y nuestra inteligencia. Entonces, el hombre programa a estas máquinas para que puedan realizar determinadas tareas gracias a toda la información que reúnen.
Hay un tipo de inteligencia artificial que son las redes neuronales, que es lo que ven aquí en mi fondo de pantalla. Las redes neuronales no son más que la simulación de nuestro cerebro. La sinapsis, esta conexión de neuronas que nosotros vemos, es lo mismo replicado con las máquinas, solo que elevado a una potencia mucho mayor, que es el caso del ChatGPT. El ChatGPT es una red neuronal. ¿Esto qué significa? Que en su interior contiene muchísima cantidad de información programada por seres humanos. En este sentido, ya dada la definición de la inteligencia artificial, un gran interrogante que constantemente nos realizamos es: ¿inteligencia artificial en la educación? ¿Sí o no? Esto va a depender, como digo, de la finalidad que tengamos, del objetivo de aprendizaje que nosotros realmente despleguemos para con nuestros grupos de estudiantes y la reflexión que como docentes realicemos. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Aquí tenía un mensajito de la actividad anterior. En este marco, quiero comentarles algo que yo denomino la batalla con apocalípticos e integrados. Ustedes me dirán qué significa esto. Lo mismo que ocurre con la inteligencia artificial en distintas épocas y en distintos años, ha sido lo mismo con otras temáticas. Es decir, esto es algo cíclico que a medida que avanza o se revoluciona algún elemento, algún dispositivo o alguna temática, volvemos a repetir lo que sucede a lo largo de la historia. Hay un libro de Umberto Eco llamado Apocalípticos e Integrados. Este libro tiene 500 páginas. Lo escribió en la década del 60. Y fíjense cómo Eco en su momento también, como todo un visionario, él ya podía visualizar lo que iba a ser el futuro y lo que estamos viviendo hoy. Ya en la década del 60, con su libro Apocalípticos e Integrados, él realizaba un análisis del impacto que tenían los medios de comunicación en la sociedad. ¿Y qué afirmaba él en ese momento? Pedía a las personas que por favor comenzaran a tener un espíritu crítico y una conciencia acerca de los contenidos que consumían. Porque a raíz de la globalización, él afirmaba precisamente que las personas no tenían una conciencia crítica y no, es decir, consumían cualquier cosa. No eran selectivos con lo que estaban realmente viendo, leyendo. Y en este marco, ¿qué afirmaba él con respecto a Internet? Que Internet realmente era peligrosa. ¿Pero por qué? Porque no había un filtro de información y que la gente consumía sin un espíritu y una conciencia crítica realmente. De allí surge el concepto que él denomina guerrilla semiótica. Con esta guerrilla semiótica que la tenemos hasta el día de hoy, él invita a los sujetos precisamente a poder tener una reflexión de lo que se consume. Hoy por hoy, y vinculado con la inteligencia artificial, nos encontramos también con dos grupos de educadores, si se quiere. Por un lado los apocalípticos y por el otro los integrados. ¿Quiénes son los apocalípticos? Son los docentes que todavía no pueden integrar tal vez la tecnología en su labor, que están formados en otro paradigma, que es lo que conocemos hoy como el viejo paradigma, porque el paradigma en el cual nos encontramos hoy es el conectivismo. El conectivismo que fue acuñado por George Siemens, quien nos dice que todo está conectado. Nosotros en este momento somos nodos que estamos interconectados con una finalidad común. Nuestra finalidad común es aprender más acerca de esta temática. No sé si alguien tiene habilitado el micrófono, Belu. No, creo que no. Bien, No. listo, gracias. Los apocalípticos, además de aferrarse a las viejas ideas, a estar enmarcados dentro de un viejo paradigma, sumado a eso, son personas que les cuesta mucho el cambio, asimilar estos cambios. Volvemos al primer concepto de innovación educativa. Asimilar todo lo nuevo lleva un proceso y cada uno lo vive de una manera distinta. Y también los apocalípticos no tienen una esperanza en el futuro. Son aquellas personas que piensan que la tecnología
nos va a arruinar, que no es una aliada pedagógica, como yo siempre afirmo que lo es, pero muchas de estas concepciones las tienen por un desconocimiento del funcionamiento de la herramienta y de muchos conceptos que es un proceso desterrar también. Cuando nosotros venimos con una cierta formación y una cierta estructura, de un día para el otro no va a desaparecer. En cambio, ¿quiénes son los integrados? Los integrados son aquellos educadores que realmente, precisamente han podido, como su nombre lo indica, integrar estos cambios, integrar las nuevas tecnologías, trascender culturalmente, aprender junto a otros y en equipo, y sumado a eso, utilizar la tecnología en pos de poder mejorar nuestra vida cotidiana y sobre todo nuestra praxis docente. Y a diferencia de los apocalípticos, los integrados lo que hacen es tener fe en el porvenir y saber que si implementamos las nuevas tecnologías de manera pedagógica y consciente, realmente eso nos va a garantizar el éxito en nuestra praxis y el conocimiento significativo en nuestros estudiantes. Muy bien, ¿alguno de ustedes conocía este libro de Humberto Eco? Leer no creo que lo lean porque tiene 500 páginas, sabemos que culturalmente la forma de leer se ha modificado, pero ha sido un bestseller en su momento, Apocalípticos e Integrados. En el año 1964 lo escribió. Las chicas lo conocían, así sea de nombre, no digo que si lo leyeron, pero realmente es una obra muy pertinente. Laura nos dice que no, muy bien. Bueno, gracias Laura por tu respuesta. No sé si alguien más. Andrea, muy bien, perfecto. Ahora bien, ¿cuáles son las potencialidades de la inteligencia artificial y de estas nuevas tecnologías que seguramente ustedes han implementado o estarán implementando o posiblemente vayan a implementar en su labor? Primeramente, la personalización del aprendizaje. Esto es primordial porque cuando nosotros como educadores decidimos implementar en el aula alguna aplicación, como siempre digo, tiene que haber un objetivo detrás de eso. Si nosotros detectamos cierto déficit o cierta dificultad, vamos a intentar de que esa aplicación logre que nuestros estudiantes avancen en X cuestión que vemos como una falla o una carencia. Es primordial saber qué les interesa a nuestros estudiantes, qué los motiva, de qué manera quisieran aprender, y realmente vamos a conocer algunos recursos y aplicaciones de inteligencia artificial que promueven la personalización del aprendizaje porque ya sea desde la creación de un avatar a través de la cual tanto ellos como nosotros nos podamos presentar o puedan resumir un texto, un artículo o crear determinadas ellos mismos otras aplicaciones, todo eso promueve la personalización del aprendizaje porque nos centramos en las necesidades que ellos tienen. Sumado a esta cuestión, seguramente muchas de ustedes utilizan dentro de sus instituciones plataformas educativas. Estas plataformas educativas contienen lo que se llama contenido inteligente y es más, permiten también la automatización de tareas administrativas y eso para nosotros es muy favorable porque realmente nos quita bastante trabajo de encima. Sumado a eso, también nos encontramos con los chatbots o los asistentes digitales que están 24/7 disponibles. Es cierto que los chatbots tienen una funcionalidad determinada o que solo pueden responder ciertas preguntas y que siempre el acompañamiento del educador es primordial porque hay cuestiones que las máquinas aún no logran hacer, al menos en este contexto de las plataformas educativas como Moodle, Chamilo, Edmodo, entre otras, las cuales solemos utilizar. El X-Learning, que es el aprendizaje basado en la experiencia, está muy vinculado con la personalización del aprendizaje y con el U-Learning o Ubiquitous Learning, que es el aprendizaje ubicuo. En este marco es primordial que nosotros, como educadores, sepamos que estas potencialidades en primera instancia existen y que también las podemos seguir promoviendo o reforzando a través del trabajo que nosotros realicemos en el aula con nuestros estudiantes. Como siempre afirmo, la tecnología es una herramienta. De por sí no va a transformar nada,
si no hay algo de fondo que motive y movilice realmente la reflexión, el pensamiento crítico y la creatividad. Ahí está nuestro rol y ahí está nuestro desafío de cómo hacemos para fomentar esto y que la aplicación de estas herramientas sea realmente gratificante, útil y significativa en la vida de nuestros estudiantes. Voy a compartir con ustedes este término que posiblemente ustedes hayan visto algunas siglas y hayan dicho, ¿qué es esto? Inteligencia artificial generativa, o lo que se conoce como AGI, A-G-I. Las AGI, ¿qué son precisamente? Como les decía, son sistemas informáticos que utilizan algoritmos. Cuando nosotros nos referimos a algoritmos, para aquellos profes que no tienen esta formación específica en tecnología, precisamente hacemos referencia a un conjunto de instrucciones sistemáticas y previamente definidas que se utilizan para realizar una tarea en cuestión. ¿Qué puede ser la resolución de un problema? O como vemos aquí, puede ser la generación de imágenes, de video, de música, sin la necesidad de la intervención humana. Las AGI son programadas y pueden gestionar esto y más también. Lo hemos visto y posiblemente ustedes lo hayan podido experimentar con algunas aplicaciones donde ustedes buscan fotos familiares, fotos antiguas en blanco y negro, y se recrean personas que actualmente ya no viven, pero pareciera que uno está con ellas como si hubiese sido en otro momento de nuestra vida. Y que eso genera todo un revuelo también, porque bueno, a determinadas personas les genera distintas sensaciones. Desde una cuestión ética es como que estamos reviviendo a alguien o el recuerdo de alguien, y cuando hablamos de la regulación de la inteligencia artificial en estas cuestiones y en otras que vamos a seguir debatiendo, realmente es pertinente porque, bueno, se ponen en tela de juicio un montón de situaciones y de cuestiones que son pertinentes. También se generan videos que pueden producir secuencias realistas. El hecho de que nosotros creemos nuestro propio avatar, colocando una foto, a veces hasta parecemos mejores, como más evolucionados, más lindos, no sé cómo explicarles. Seguramente ustedes tendrán su avatar en alguna red, pero digo, es fabuloso hasta parecer hiperrealista los gestos o lo que se puede lograr con estas herramientas. También crear música, escribir novelas y cuentos. Luego les voy a pasar también una aplicación para que ustedes la puedan trabajar, sobre todo con los más pequeñitos, que se llama Cuenti.to, donde ustedes a través de ciertas palabras o del relato de ciertas imágenes se crea un cuento automáticamente. Es decir, hay muchísimo que se puede realizar. También se generan chistes y otra forma de entretenimiento, es decir, la inteligencia artificial puede realizar muchas cuestiones. Todo depende de cuál es nuestro objetivo y por qué la queremos utilizar o decidimos utilizarlo dentro del aula, dependiendo el grupo que tengamos a cargo. Si es nivel inicial, si es primaria, si es secundaria, si es nivel universitario. Funcionalidades tiene, potencialidades tiene, como tiene sus desafíos. Lo importante es que nosotros conozcamos la herramienta y le demos la utilidad que tiene realmente. Ahora bien, llegamos Ceci, antes de que sigas, Sí, tengo una preguntita. sí, En concreto, si yo soy profesor de matemática de primero, segundo, tercer grado y quiero a través de juegos explicar la suma y la resta, la multiplicación y la división, entiendo que o yo creo el juego o hay juegos ya creados que me permitirían explicar eso. ¿Es así? sí, las dos cosas, exactamente. Hay aplicaciones que ya vienen con ese formato donde vos directamente tendrías que hablar con tus estudiantes para explicar cuál sería el funcionamiento y que ellos experimenten, volvemos al X-Learning, o bien, ya sea a través del chat GPT u otras herramientas, lo podemos crear en conjunto. De hecho, hay plataformas educativas, como por ejemplo hay una plataforma que se llama Moveit, que es de unos muchachos cordobeses, donde vos podés crear juegos acorde al nivel de enseñanza que uno imparte. Juegos desde cero, una aplicación muy intuitiva que es gratuita, vos te registrás
y desde cero podés crear la cantidad de juegos que vos quieras. Es decir, O sea que a esta funciona... altura, con esto, prácticamente digo el docente de matemática, porque podría decir el de lengua, para armar sujeto, predicado, adjetivo, modificador directo, verbos, tiempos. Esto, mediante juegos, hay aplicaciones que hoy las buscamos y ya nos muestran lo que podemos transmitirle a los estudiantes y empezar a aprender jugando. Ni siquiera nos tenemos que poner nosotros a preparar la clase, sino que la clase ya nos viene preparada y nosotros pescamos las cosas que queremos interactuar con los estudiantes. O sea que es de una utilidad fenomenal. Sí, sí, por eso yo hago hincapié y vuelvo a repetir, por eso soy muy reiterativa, pero porque es primordial. Es una herramienta. Como toda herramienta, tenemos que saber cómo utilizarla, para qué utilizarla. Por eso también digo que es importante el objetivo de aprendizaje que nosotros tengamos en mente para nuestros estudiantes. ¿Qué queremos desarrollar? ¿Qué tipo de habilidades nos interesa desarrollar en nuestros estudiantes de matemática, de la universidad o del área que cada uno de nosotros imparta? En base a eso es que vamos a determinar, bueno, qué aplicación o qué tecnología, qué metodología o estrategia es pertinente para lograr esto que quiero en mis estudiantes. Sí, muy bien. Bueno, ahí pasé también una aplicación que me pedían, Laura, muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se comprende todo, chicas? ¿Está todo claro? Si me pudieran decir, por favor, a través del chat. Así seguimos avanzando. Sí, ahí van comentando Claudia y Anastasia y Andrea que sí, que todo muy claro. Excelente. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Muy bien. Y llegamos a esta sección de esta herramienta de inteligencia artificial que es el chat GPT, que como sus iniciales lo indican, es precisamente una inteligencia conversacional, como les decía, una red neuronal que en su interior contiene muchísima cantidad de información. Y va evolucionando, por eso inicialmente comenzó como el ChatGPT, después ChatGPT 3, actualmente está el 4, luego vendrá el 5 que lo están preparando para su lanzamiento antes de fin de año. Bueno, la gran pregunta que se hacen muchos docentes: ¿cómo hacer un uso pedagógico de esta herramienta? Porque algunos docentes están preocupados porque realiza trabajos a los estudiantes y ¿qué hacemos con eso? En algunos lugares, en algunos países lo han prohibido, en otros no, porque hay una postura contrapuesta, hay ideas contrapuestas en cuanto a este uso de la herramienta. Ahí sigo viendo que, muy bien, bien, gracias Belén. Muy bien. Están pidiendo el nombre del chat de Sí, los chicos de Córdoba. sí, ahí ya lo pasó Belén, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, ¿qué es importante tener en consideración con respecto al chat GPT? Primeramente, que es importante que podamos explicar, modelar y guiar el aprendizaje. Nosotros tenemos que retar a la herramienta. Cuando hablo de retar, me refiero a desafiar, no que la herramienta nos desafíe a nosotros y tener este derrotero que tienen muchos docentes de no lo voy a utilizar, la prohíbo y se terminó. Porque precisamente, como digo, como hay un desconocimiento muy grande, muchos optan por esto. También animar a los estudiantes a reflexionar, a monitorear y autoevaluar su trabajo. Como bien comentaba anteriormente, toda tecnología es perfectible. Esta versión del chat GPT tiene fallas y de hecho hay información que posee que es errónea. Y en esta versión del chat GPT solo se albergan datos hasta septiembre del 2021. Es decir, que si a este chat nosotros le preguntamos quién fue el campeón de fútbol el año pasado, no va a saber qué responder porque no tiene esa información en ese periodo de tiempo. No Entonces es sirve para primordial. nada entonces. Exactamente. Ya Por está. eso, por eso es que se evolucionó al chat GPT 4
que luego ese lapso de tiempo ya tiene incorporada esa información, pero bueno, hay muchos docentes que esto no lo saben. Y si Entonces, se anticipa la de River campeón de este año de la Superliga, también. sí. Entonces es primordial que uno conozca esto. También es importante que como docentes utilicemos variedad de métodos de evaluación para poder recuperar evidencia del aprendizaje de los estudiantes. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes, sabemos cómo escriben, si tienen errores de ortografía, es decir, vamos a notar un cambio rotundo en la forma en que escriben ellos y cómo está realizado un trabajo o parte del trabajo por la inteligencia artificial. En este marco, un dato importante que comparto con ustedes es que en la página de OpenAI, que es precisamente la empresa que creó el ChatGPT, donde ustedes pueden interactuar, ahora yo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar algo, hay un apartado exclusivo para los docentes, donde allí se hace referencia a las potencialidades que tiene la herramienta, a los desafíos que presenta, y de hecho hay un formulario específico para que, si la herramienta presenta algún tipo de problemática, el docente pueda especificar con detalle cuál es la situación con la que se encontró y lo puede elevar. Supongo que las personas que envían esta información va a ser evaluada en pos de poder optimizar la herramienta. Se me ocurre porque si no, no pondrían ese formulario. Y se especifica que esta herramienta puede tener información errónea, que hay que verificar las fuentes. Y volvemos a lo mismo, detrás de toda máquina hay un ser humano que programa. Habría que ver qué sucede con la gente que proporciona esa información, que tal vez, volvemos a lo que decía Eco, no tiene esta conciencia crítica y coloca información a más no poder sin verificar que eso es así o no. Muy bien. Muy bien, gracias Belén. Sí, ahora voy a ingresar en la página. Voy con una diapositiva más y ahí comparto con ustedes algo importante. ¿Cómo sacar el máximo provecho al ChatGPT? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que ser específicos en nuestras preguntas y utilizar un lenguaje claro y conciso, porque si la herramienta no tiene un contexto, no va a comprender. Una de las limitaciones de la inteligencia artificial, precisamente, es que, bueno, no tiene un sentido común todavía. Eso es lo que creemos. Puede ser que en algún momento evolucione o no, eso ya lo sabremos más adelante. Por eso tenemos que proporcionar un contexto en torno al interrogante, ser específicos, ser muy detallistas en lo que pretendemos y lo que queremos abordar. Y que seamos claros en nuestras expectativas. ¿Qué es lo que esperamos de esa respuesta que el chat nos va a brindar? Y voy a compartir con ustedes, dejo de compartir aquí un momento esta pantalla y voy a proceder a compartir con ustedes algo que me parece muy importante vinculado con esto y con todo el dilema que hay con respecto a los estudiantes que se copian y demás. Yo aquí ingresé en la página de OpenAI, creo que se está compartiendo la pantalla, y le realicé esta pregunta. ¿Cómo pueden usar los estudiantes el ChatGPT de manera efectiva para no copiarse en los exámenes? Esa fue la pregunta que yo le realicé. Fíjense la respuesta que me da. Como modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, es importante resaltar que el uso de ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial para copiar en los exámenes o realizar trampas académicas es una práctica deshonesta y viola los principios éticos y las políticas de aparato académico. No se recomienda ni se aprueba el uso del ChatGPT o cualquier otra herramienta similar con el propósito de cometer fraudes académicos. Los estudiantes deben esforzarse por obtener conocimientos y habilidades de manera honesta y ética y utilizar herramientas como ChatGPT de manera adecuada para fines educativos y legítimos. Aquí hay algunas formas en que los estudiantes pueden usar el ChatGPT de manera efectiva sin caer en la copia en los exámenes. Búsqueda de información, generación de ideas, practicar habilidades de escritura, verificación de respuestas con su respectiva descripción. Y finaliza diciendo, en general, se recomienda utilizar ChatGPT o cualquier otra herramienta similar con una ayuda complementaria
para el aprendizaje y no como un medio para copiar los exámenes. Los estudiantes deben esforzarse por desarrollar su propio conocimiento y habilidades de manera honesta y ética y seguir las políticas y aplicar la integridad académica de su institución educativa. Muy bien. Creo que hay un mensaje, Belu. Estás muteada, Belu. No te escucho. Ahora sí. María Elena puso: a nuestro criterio hay que apropiar a los estudiantes en la aplicación como recurso pedagógico, entendiendo que la transparencia y la ética priman en la adquisición de competencias que deben lograr para la vida. Excelente. Esto que nos dice María Elena y que nosotros lo vemos, por lo menos acá el sistema lo reconoce, porque es lo mismo que está diciendo. Ahora está en la habilidad del docente establecer actividades que no promuevan estas cuestiones. Es decir, que sea simple para el estudiante poder buscar una respuesta y que el ChatGPT haga todo. Por eso digo que nosotros debemos desafiar a la herramienta y no la herramienta a nosotros. Dejo de compartir aquí y procedo a compartir en pantalla un documento que luego les vamos a enviar, que posiblemente lo conozcan o no, una guía rápida para docentes sobre el ChatGPT, que la creó este educador, Andrew Herf, donde aquí, a grosso modo, vamos a verlo muy por encima, pero por eso después luego se los vamos a compartir. Él da unos lineamientos acerca de qué forma podemos utilizar el chat. Él nos da algunas orientaciones y recomendaciones y dice, este chat sirve para muchas cosas. Sirve para evaluar, sirve para retroalimentar, sirve para trabajar en equipo. Y fíjense lo que nos comenta. Desafía constantemente a todos los estudiantes a aprender cosas nuevas. Usa el ChatGPT para generar enunciados de discusión que animen a los estudiantes a pensar críticamente y resolver problemas. Por ejemplo, podría ingresar la siguiente indicación en ChatGPT. ¿Cómo podrías utilizar tus conocimientos y habilidades previas para abordar este nuevo desafío? ¿Qué estrategias usarías para superar cualquier obstáculo? Es decir, aquí él nos va indicando qué tipo de preguntas podríamos hacer nosotros como educadores pedagógicamente y poder fomentar este espíritu crítico y, como siempre digo, no ver la herramienta como precisamente el enemigo, sino como un aliado. Establezca expectativas claras y consistentes para el aprendizaje y el comportamiento. Use ChatGPT para generar ayudas visuales, como carteles o infografías, que describan claramente las reglas y expectativas de comportamiento en su clase. Puede ingresar el siguiente mensaje en ChatGPT. Cree un póster que enumere las reglas de la clase y explique las consecuencias de romperlas. Esto es algo que podemos generar colectivamente con nuestros estudiantes y que la herramienta sea un complemento a lo que nosotros estamos generando. Entonces, fíjense, pero cuántos docentes, por ejemplo, si bien este documento está disponible para todos los docentes, pocos lo conocen o pocos saben de estas potencialidades. Enseñanza explícita. Lo que les comentaba, explicar, modelar y guiar el aprendizaje. Usa el ChatGPT para generar ayudas visuales como diapositivas u hojas de práctica, que describan claramente los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito de una lección. Podemos ingresar el siguiente texto. Cree un esquema de lección con intenciones de aprendizaje, actividades creativas y criterios de éxito para una clase sobre X tema. Fíjense cómo cambia todo esto a lo que muchos docentes consideran, que la herramienta solo sirve para que el estudiante copie y pegue. No, esta guía realmente es excelente. Retroalimentación efectiva. Vamos con este apartado que me parece muy interesante. Reflexiona y comunica sobre la tarea de aprendizaje con los estudiantes. Usa el chat para generar indicaciones para actividades de reflexión estructuradas que animen a los estudiantes a pensar sobre su propio proceso de aprendizaje y progreso. Podemos ingresar el siguiente texto. Crea un conjunto de preguntas que los estudiantes puedan usar para reflexionar su desempeño en X tema según los siguientes criterios de entrega y calificación e identifique áreas de mejora. Es muy importante
lo que escribimos en el enunciado. Cuando yo hacía referencia a que seamos claros con nuestras expectativas, a que le brindemos un contexto, es esto mismo. De hecho, ahora aparentemente ha surgido una nueva profesión o labor que es el de prompt engineers. Los prompts precisamente son estas órdenes que nosotros le damos al chat para que pueda arrojar una respuesta. Y los ingenieros de peticiones, que eso significa, son las personas especializadas en optimizar la comunicación con la herramienta para sacar lo mejor de ella. Fíjense a qué nivel ya estamos tan avanzados que se están generando nuevos roles o nuevas profesiones en base a esto. Y así como la retroalimentación efectiva, también está el uso de datos para informar la práctica educativa. Dedique tiempo regularmente a usar los datos de manera efectiva, que es algo tan importante. Utilice el chat para generar indicaciones para actividades de desarrollo profesional que ayuden a los docentes a mejorar sus habilidades en el uso de datos de manera efectiva. Puede ingresar el siguiente mensaje. Crea una lista de 5 actividades de desarrollo profesional que podrían usarse para ayudar a los docentes a mejorar sus habilidades en el uso de datos de manera efectiva. Por ejemplo, y así como esto, este docente en diversas áreas nos va dando tips, lo mismo que con la evaluación, para que podamos utilizar la herramienta de una forma distinta, de la que poco se habla, de la que poco se conoce. En la evaluación, ¿qué nos dice este docente? Utilice la evaluación como una oportunidad continua para proporcionar retroalimentación. ¿Qué le podemos pedir al chat? Que genere una retroalimentación específica y orientada al trabajo futuro del estudiante. Podemos solicitarle. Genera retroalimentación sobre el ensayo de un estudiante que trata de las causas de la Primera Guerra Mundial, que se centre en cómo el estudiante puede mejorar su escritura. Es decir, esta herramienta nos sirve para muchísimas cuestiones. Sigue con el apartado de evaluación y con el manejo de la clase, cómo podemos utilizar la herramienta para mejorar de una forma óptima nuestra clase y para lograr muchísimas cuestiones más como el trabajo colaborativo. Busque oportunidades de aprendizaje profesional para compartir y adquirir experiencia en prácticas de enseñanza basada en evidencia. Podemos solicitarle al chat. Generar ideas para compartir y discutir prácticas docentes con colegas de primaria, con colegas de secundaria, con colegas de nivel superior. Es decir, son muchísimos los aportes que nos permite realizar esta herramienta, brinda unos consejos finales. Y fíjense qué interesante esto que comenta. En lugar de solo pedir recursos o material, sea específico sobre el tipo de actividades que desea realizar. Por ejemplo, trate de pedir recursos prácticos e interactivos o recursos creativos y únicos. Para obtener algo que se adapte mejor a sus necesidades, intente mapear hacia atrás. Comience escribiendo una respuesta ejemplar o pídale al chat que lo haga por usted y luego solicítele que genere una lección basada en esa respuesta. Si ya tiene algunas preguntas generativas que usen sus lecciones, le podemos pedir al chat que incluya esas preguntas en las actividades. Es decir, poder promover la evolución de lo que nosotros estamos solicitando y de lo que estamos realizando. Recuerde seguir refinando la conversación con ChatGPT para obtener ideas aún más específicas y diversas. Cuanto más revise las preguntas y le pida al chat que modifique lo ya hecho, más personalizada y útil será la información. Pídale que intente de nuevo y sea más detallado en tal área o que siga adelante si se detiene. Proporcione información y datos. Si se siente frustrado porque no referencia la investigación o cita correcta, agréguelo a la conversación y consúltelo más tarde. Porque muchas veces sucede que la herramienta no cita las fuentes o no nombra determinados autores. Lo podemos hacer nosotros. Esta guía es excelente, yo luego la voy a compartir para que ustedes la tengan o se les enviará por mail junto con la grabación de la charla, pero es primordial que sepamos estas aristas. Y en este sentido les pregunto a los asistentes si a ustedes se les ocurrió o se les hubiese ocurrido que el chat podía
ayudarlos en la retroalimentación, en la evaluación, en la gestión de estas áreas a las cuales estamos haciendo referencia. ¿Qué me pueden decir con respecto a esto? ¿Alguien se anima? ¿Alguna de las chicas? Porque bueno, creo que prácticamente todas o todas ya son docentes. Si conocían estas funcionalidades o no, si se sorprendieron por esta guía, si sabían que esta guía está a disposición para que cualquier persona la conozca. Ahí A ver. Magdalena agrega, qué interesante todo lo que comentás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estoy viendo a alguien que prendió su cámara. Hola, Ceci. Hola, Jackie. No. Ah, No. Soy una directora de un colegio de Córdoba, de Villa de Soto. Y bueno, hola. hola, ¿qué tal, Ceci? Vos sabés que justamente tenemos el profesorado en educación tecnológica. Y bueno, justo se dio esto, estamos ahora en clase, algunos están escuchando, y la verdad que nos llama mucho la atención, es decir, estamos con los profesores viendo esto, tratamos de profundizar, es un pueblo chico que está en el interior de Córdoba, y también, bueno, las particularidades propias de que hace cuando estamos lejos de la ciudad, que no tenemos muchos medios, y los chicos tampoco. Pero sí nos interesa muchísimo, creo que también estamos viendo en el ámbito de lo que es el profesorado, tenemos que dar un vuelco importante en el diseño curricular, en las planificaciones, en la forma de abordar todo esto para la formación docente, ¿no? Así que muy interesante y bueno, Dios quiera que podamos seguir abordando estos temas. Muchísimas gracias. Sí, esto que comentan es Hermana, muy... perdón que meta la Sí. cuchara, yo creo que usted no estaba en la presentación. Yo soy Pedro Kudernak, el presidente de Resilientes 2.0. Si usted está interesada en que mantengamos un contacto, por favor pónganos en el chat su mail, porque con intermedio de Cecilia nos podemos acercar vía Zoom o ir allá, en fin, ver. Yo tengo actividad en Córdoba también. Podemos profundizar todo esto con Belén también, con Cecilia, y también tenemos otras actividades gratuitas, hermana, en donde los podemos ayudar y acompañar. Así que aprovecho para venderle algo, venderle gratis algo, cosa rara en la Argentina. Muy bien, Y excelente. aprovecho para decir, Muchas Cecilia, gracias. muchas de estas cosas son novedosas, muchas de estas cosas son novedosas y creo que lo importante de esto es que es de fácil acceso, es de fácil implementación y es cuestión de empezar. Como dijo la hermana Anastasia recién, hay que reformular, cambiar la cabeza, pero hay que largarse, hay que empezar a probar. La tecnología es un complemento, es una ayuda, no nos sustituye como hombres, mujeres o como personas, pero es una muy buena ayuda y nos hace más fácil, más rápido, más interactivo, es decir, la transmisión y la recepción de conocimientos y de tareas. Humilde aporte, sigan adelante. Sí, Hermana, no se pierda, por favor, exactamente. Gracias, Pedro. Con respecto a lo que nos decía la hermana, es muy real. Es muy real porque hay que cambiar los diseños curriculares. No se adaptan los diseños hasta incluso con las necesidades del mundo laboral y nos encontramos con muchos jóvenes que terminan sus estudios secundarios y luego se sienten mal o se sienten frustrados precisamente porque no encuentran un equilibrio entre lo que vieron en la escuela y lo que les demanda el mundo laboral. Por eso es imprescindible gestionar este cambio que tiene que ser de raíz y que es un proceso muy largo y que estimo que en algún momento se pueda llegar a lograr porque es muy necesario, es algo que nos urge, sinceramente. Muy bien. Y en este sentido... fíjate que te interrumpo de vuelta, Ceci. Sí, Creo sí, que la pandemia significó una oportunidad y un avance donde se progresó muchísimo con la tecnología. Terminó la pandemia y ni siquiera sé si nos quedamos en el medio. Creo que volvimos para atrás a la escuela tradicional. Esta es la pregunta que te hago. ¿Volvimos para atrás a la escuela tradicional de antes? ¿Nos quedó algo de toda la tecnología que usamos y que transmitimos? Porque ahora habría que producir la síntesis para ir para adelante, que es justamente
tuvimos la pandemia, veníamos de la escuela tradicional y tenemos que ir para adelante con la integración de la tecnología para la transmisión de los conocimientos por parte de docentes actualizados, capacitados y motivados. Digo yo o pregunto, vos dirás. Sí, en realidad este es un gran desafío, Pedro, porque todo depende de la utilidad que le demos, en primera instancia, de manera individual y también de manera colectiva. Y muchas veces cuesta ponerse de acuerdo, todavía hay resistencia, todavía hay negación, como todavía también están estos docentes integrados que digo yo, que tienen todas las ganas de salir adelante, proponen, se dejan guiar también por las necesidades de sus estudiantes. Es decir, creo que esto es un camino y un proceso que día a día lo vamos transitando entre todos para tratar de lograr lo mejor y de incluir e integrar este aprendizaje que creo que nos dejó la pandemia o nos tiene que haber dejado varios aprendizajes. Pero bueno, eso es muy personal y muy subjetivo también de cada persona, ¿no? Belén, ¿hay algún comentario con respecto a todo esto que estuvimos hablando? Sí, comentarios bastante positivos, te voy a ir leyendo algunos. Claudia puso muy interesantes y muy buenas herramientas para usarlo. No metieron tanto miedo, parecía que no era compatible con la docencia. Después, bueno, estuvieron compartiendo algunos correos también para recibir la grabación. Otro puso que se retiraba, que después recibe la grabación. Después Liliana dice que gracias por los aportes, las nuevas ideas. Y conoce a Movit, es una aplicación que fue creciendo. Bueno. Bien, sí, los chicos de Córdoba, sí. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Muy bien. Entonces, hablando de este desafío y de esto que comentaba Pedro, nosotros vivimos en un mundo educativo signado por lo efímero, lo disperso y lo importante. Esta imagen que ustedes ven aquí figura en mi libro Educadores Transmediáticos, Docentes que Revolucionan el Aula, en el cual lo que yo quiero transmitir es que como educadores tenemos que tratar de lograr que nuestros estudiantes comprendan lo pertinente, olviden lo irrelevante y focalicen lo fragmentado. Y lo que vemos aquí en el centro tiene que ser lo que yo denomino siempre nuestro ikigai docente, que es esta pregunta: ¿cómo construir propuestas educativas valiosas en la escuela ubicua? Eso es lo que nos tiene que movilizar cada día en pos de poder lograr no solamente optimizar nuestra praxis, sino también generar un verdadero aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. Y una posible respuesta, esta pregunta se las dejo para que ustedes reflexionen también como educadoras. Yo la puedo responder vinculándolo con las competencias del siglo XXI. ¿Podemos construir propuestas educativas valiosas fomentando estas competencias del siglo XXI? Como comentaba la hermana, modificando la currícula, que el docente proponga otra cosa, complemente lo que ya está, lo que realmente es útil. Porque estas competencias del siglo XXI precisamente son las que van a preparar a nuestros estudiantes para los trabajos del presente y del futuro. Y seguramente estas competencias, algunas quedarán y otras se irán optimizando conforme se vaya transformando también cada rol, cada labor, porque hoy se necesitan muchos programadores y a pesar de que se necesitan muchos programadores, no existe en Argentina la cantidad suficiente de personas formadas en esa área, especialistas en inteligencia artificial, en telecomunicaciones, en nanotecnología, en sustentabilidad, en varias áreas que realmente ya forman parte de los trabajos del presente y no hay personas capacitadas. Y que también, si hablamos de democratizar el conocimiento, tenemos que reconocer también que este tipo de carreras son muy costosas, que no todas las instituciones brindan las posibilidades para que las personas puedan costear sus estudios. Es decir, hay todo un ecosistema y un conjunto que muchas veces no favorece realmente. Por ello yo siempre digo que tenemos que pensar en todas las personas, no solamente en aquellas que lo pueden hacer. Porque siempre afirmo que todos tenemos los mismos derechos, pero no las mismas oportunidades, y eso lo vemos cada vez más. Lo vimos en la pandemia y lo seguimos viendo con las distintas brechas que existen.
brechas digitales, brechas sociales, brechas económicas. Desde nuestro lugar podemos hacer lo mejor como educadores. Hay cuestiones que exceden a nuestra responsabilidad porque son decisiones que se toman a nivel macro y no nos corresponden, pero sí está en nuestras manos poder fomentar este tipo de competencias. ¿Y de qué forma lo hacemos? Capacitándonos, aprovechando todas las instancias que tenemos para poder formarnos acerca de estos temas. Y comparto con ustedes esta tabla periódica de aplicaciones y plataformas para profesores que, haciendo referencia a la taxonomía de Bloom, quiero preguntarles, bueno, creo que hay un mensajito, ahora lo leemos. Quiero preguntarles si todos conocen la taxonomía de Bloom o a qué nos referimos cuando hablamos de ella. ¿Me pueden decir los profes que están aquí, o Belén o Pedro, si lo han visto en el profesorado, en su formación? No, ahí están poniendo que no, Magdalena, en mi caso tampoco. Bien, muy bien. Bueno, la taxonomía de Bloom precisamente hace referencia al marco teórico que tenemos los educadores, que forma parte de una pirámide en la cual fomentamos la metacognición de nuestros estudiantes. ¿Y esto de qué manera lo desarrollamos? Precisamente a través de determinados objetivos de aprendizaje. La taxonomía de Bloom nos permite que nuestros estudiantes puedan ejecutar distintas acciones, como por ejemplo, memorizar, analizar, evaluar, crear, entre otras. Esa misma taxonomía la vemos reflejada aquí en la tabla periódica, donde, en vista de lo que ustedes deseen hacer, ya sea crear contenidos, comunicarse con otras personas, evaluar y gamificar, programar, organizar ideas, generar contenido educativo, gestionar contenido y realizar herramientas y recursos, ustedes, dependiendo de esas acciones, lo que hacen es poder utilizar estas herramientas que vemos aquí. Podemos, para crear contenido, utilizar Geniali, utilizar Canva, Nearpod, Pictochart, que son herramientas, algunas bastante conocidas y que posiblemente algunos de ustedes las hayan utilizado, y otras son nuevas. Por una cuestión de tiempo no las podemos indagar, pero sí los invito. Perdón. Sí, Y para los que no lo conozcan, Ceci, sí, Pedro. perdón, y para los que no lo conozcan, ese es todo el área Genial y todo eso es el área de actividad de Belén, que los podemos acompañar a los colegios que lo necesiten. Termino el paso. Buenísimo, Pedro, gracias. Es decir, ustedes tienen diversas actividades aquí y diversas herramientas que pueden desarrollar junto a sus estudiantes. Y si hablamos específicamente de herramientas de inteligencia artificial, comparto con ustedes estas 5 aplicaciones para que las podamos indagar luego. La primera de ellas es DID, la que vemos aquí en el centro, que sirve básicamente para crear avatares parlantes. Yo voy a dar una descripción de cada una de estas herramientas y vamos a ver 2, a grosso modo, para poder luego ya, queda poco tiempo, pasó volando la hora, para que ustedes puedan ver y luego las puedan indagar. DID lo que nos permite es crear avatares parlantes a través de la inclusión de nuestra foto o de fotografías e imágenes de distintas personas. Ustedes pueden simular que son esos avatares y transmitir un mensaje a las personas. ¿Qué es lo bueno de DID? Que tiene una prueba gratuita donde se les da crédito a ustedes y en base a esos créditos pueden gestionar 2 o 3 avatares. Cuando se terminan los créditos tienen que pagar la versión premium. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que podemos utilizar esa versión gratuita con nuestros estudiantes y solicitarles, por ejemplo, que ellos se presenten o que elijan alguno de los avatares que figuran allí para que los presenten a ellos. Es decir, aquí podemos explotar toda nuestra creatividad. Voy a dejar de compartir aquí para que puedan saber a qué me refiero con esto. Quiero mostrarles la aplicación, a grosso modo, para que la vean y luego ustedes la exploren y la indaguen. A ver si se compartió la pantalla. Creo que ahora sí, ¿verdad?
Sí, ¿Pueden sí, ver la se ve. pantalla? Ujú. Excelente, muchísimas gracias. Cuando ustedes ingresan a DID, les piden que se registren con algún correo o con alguna red social. Si vamos aquí a crear video, fíjense que ustedes tienen, aquí pueden agregar su foto y aquí ustedes tienen distintos perfiles. Tienen personas mayores, gente joven, es decir, que pueden ser presentadores o pueden incluir su foto. Cuando ustedes tienen los créditos, aquí ustedes pueden escribir el mensaje que desean o bien grabar un audio y generar el video. En este caso a mí no me lo permite porque yo ya utilicé todos los créditos, pero aquí en la videoteca yo creé un video muy cortito, que es el que se generó, que lo voy a compartir para que lo puedan escuchar. Ahí se está cargando, algo muy sencillito. A ver si tarda mucho en cargarse, luego lo comparto con ustedes. Pero es una aplicación, a ver, voy a intentar compartirlo de nuevo. No, tarda en cargarse porque tengo poca señal, pero bueno, lo dejo de compartir. La idea es que ustedes pueden crear, como les decía, avatares parlantes, hasta 3, porque les dan 20 créditos. Una vez que ustedes crearon los 3 avatares, se consumen esos 20 créditos y la prueba gratuita finaliza. Pero fíjense qué interesante que hasta pueden crear su propio avatar y transmitir un mensaje que puede ser hasta genérico, que les sirva, porque esto queda grabado en la videoteca y ya queda para ustedes. Y es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a la presentación, así les sigo comentando el resto de las aplicaciones. ¿Conocían esta aplicación de DID o también es novedosa para muchos de ustedes? Si me pueden decir, si alguno la escuchó en algún momento o es algo nuevo. Muy bien, Escuché, no lo había visto en práctica. Sí, muy estaba bien. muy buena. Si querés, tengo un ejemplo para compartir. Ay, bueno, termino Ahí, dale, de dale. explicar las herramientas y lo mostramos, Belu. Bueno, genial. Muy bien, excelente, muy bien. Tenemos DID. Luego nos encontramos con CopyEye, que es muy similar al ChatGPT. Nos permite crear textos para una página web, para un periódico, para un blog, para lo que nosotros deseemos. También es una herramienta gratuita. Crayon.com nos permite generar imágenes con inteligencia artificial en base a una descripción de texto que nosotros realicemos. Si en el buscador colocamos un oso con una corona en la playa, bueno, el sistema busca dentro de todas las imágenes que tiene lo más parecido a lo que nosotros estamos pidiendo, un oso con una corona en la playa, y así sucesivamente. Sondraw.io es excelente para aquellas personas apasionadas de la música que les encante crear sonidos, crear canciones. ¿Por qué? Porque precisamente permite crear música sin derechos de autor donde podemos compartir junto a otros nuestras creaciones. Y KickDraw es una red neuronal excelente que permite reconocer los dibujos que nosotros hacemos. Luego voy a dar un ejemplo vinculado con esto. En menos de 20 segundos nosotros tenemos que dibujar lo que el sistema nos pide. Y si nosotros realizamos bien el dibujo, el sistema lo reconoce y nos felicita por ello. Y si no lo reconoce, nos dice a qué considera que se parece. Como toda red neuronal, contiene millones de dibujos precisamente que han sido acumulados en base a las personas que realizan sus dibujos. Eso queda en una base de datos y se toma como referencia para poder reconocer los dibujos que pide el sistema. Muy bien, dejo de compartir aquí, así Belu, vos podés mostrar el ejemplo que tenés, por favor. Sí, 2 segundos, nada más. Bueno, muy bien, mientras vos vas buscando, acá había un... Poneme 2 segundos a ver como moderadora. A ver acá.
Aguardame un momentito, espera. Acá estás. ¿Dónde estás, Belu? Ahí Aguardame está, un está, ya momento. está. Ahí, Ahí ahora está. sí. Te Bueno. recomiendo que sigas a Tecnología Educativa BC en todas sus redes sociales si quieres aprender sobre inteligencia artificial. Bueno, listo. Era un pequeño ejemplito que le había hecho para un video tutorial y bueno, que me quedó. Ahora sí te la devuelvo, Ceci. Excelente. Bueno, mientras tanto voy viendo aquí que Edgar había dejado un comentario. Muy interesante la charla. Tal vez el ChatGPT nos permita dosificar el conocimiento y administrarlo para mejorar la didáctica en el aula. Felicitaciones a los organizadores y a Cecilia por acercarnos a esta nueva herramienta de conocimiento. Muchísimas gracias, Edgardo. A los colegas que se fueron sumando después, son todos de aquí de Argentina, están en distintas provincias y nos pueden decir desde dónde nos están acompañando, por favor. Para nosotros siempre es gratificante porque siempre nos acompañan desde distintos lugares, a veces de distintos países, así que si nos pueden ir comentando, se los agradeceríamos. Muy bien, bueno, Belu ahí está retomando algunas cositas que hablamos. Excelente. Sigo compartiendo. Muy bien. Vamos a presentar. Excelente. Seguimos entonces. Y en vista de esto, así como hablábamos de las potencialidades también, es imprescindible que hablemos del plan de acción o de los desafíos que todavía tenemos por delante. Uno de esos desafíos radica en la investigación sobre inteligencia artificial. Que la investigación que se realice sea significativa. Que todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes y que ustedes luego vayan a replicar y compartir con otros, no sea más que el producto de su propia experiencia, de haber utilizado herramientas, de haberlas implementado dentro del aula, no solamente el conocimiento que podemos tener, en mi caso por la formación específica que tengo en inteligencia artificial, sino que la experiencia nos vaya guiando y sea lo que realmente promueva esta investigación significativa para poder, como decían ustedes, abrir la mente de otros, fomentar el pensamiento crítico, gestionar nuevas ideas. Eso es primordial. También es muy importante poder realizar una innovación conjunta con otros agentes e instituciones. Hoy vimos los distintos tipos de innovación educativa. Ustedes seguramente se irán reflexionando acerca de si ustedes implementan alguno de esos tipos de innovación, si en sus instituciones otros colegas la implementan o de qué manera pueden promover esto en sus comunidades educativas. Es primordial. Hablamos del conectivismo. Todos estamos conectados, todos nos empoderamos del aprendizaje siempre. Nunca aprendemos solos, nunca estamos solos. Es fundamental también sensibilizar y capacitar en inteligencia artificial y sus posibilidades de mejora social. Lo que hoy realizamos, por ejemplo, con esta guía que les compartí. Esa guía que les compartí, como bien decía una de las colegas, nos metieron tanto miedo que nunca lo pudimos ver a la herramienta realmente como una aliada, sino la veíamos como el enemigo, y no es el enemigo, vuelvo a lo mismo. Como toda herramienta social, a ver, va a ser enemigo o va a ser aliado dependiendo del uso que nosotros le demos, pero para saber cómo se utiliza nos tenemos que formar, nos tenemos que sensibilizar y capacitar en estas cuestiones que hemos visto hoy. También es primordial el impulso de una política pública integral sobre inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Se habla mucho de la sustentabilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, si ustedes ingresan en la página web de la UNESCO, más allá de que figure el consenso de Beijing, hace poco salió publicada también una documentación acerca de cómo optimizar la praxis en los distintos niveles educativos con el uso de la inteligencia artificial. Se están gestionando reformas, se están reuniendo referentes alrededor del mundo, es decir, todos estos temas ya están puestos en la mesa. Un gran desafío todavía que no depende solo de nosotros, sino de distintos organismos, empresas, gobernantes y demás, es poder conseguir esta regulación ética y transparente en la recopilación, uso y divulgación de datos. Todavía seguimos padeciendo los hackeos, seguimos sin saber qué ocurre con nuestra información.
Ya nadie está en el anonimato, ya nuestros datos, todo tipo de datos, están en el ciberespacio. ¿Qué pasa con eso? ¿En pos de qué se utilizan? Por eso también siempre hay una lucha muy grande de poder entre distintas instituciones u organizaciones o países. Por eso es que no hay un consenso en cuanto a la regulación ética del uso de la inteligencia artificial. Algunos países europeos directamente prohibieron su uso porque estaba en jaque, digamos, este tema, esta cuestión, el uso de la información de los ciudadanos y de instituciones y de empresas que a veces se utilizan con malos fines, y eso es algo que existe. Pero bueno, yo confío en que en algún momento se van a establecer ciertos marcos. En Uruguay y en Viena se estableció una documentación normativa que apela a que las personas, los ciudadanos, las puedan firmar para comprometerse a utilizar de manera efectiva y productiva, ética y honesta la inteligencia artificial. Pero son documentos que pocas personas conocen, que por más que la firmemos, digamos, el poder real también sigue estando en otro lado y en países que seguramente no van a dar el brazo a torcer muy fácilmente porque tienen el poder y no lo quieren perder y lo quieren seguir potenciando. Yo confío en que en algún momento esto cambie o mejore. Ahí se me volvió para atrás la presentación. Bueno, y para ir ya finalizando, quiero comentarles esta gran novedad de mi nuevo libro, también titulado, como el nombre de la charla, Neurotecnoeducación, claves para gestionar los pensamientos, las emociones y la tecnología dentro del aula. Recientemente presenté mi obra en la Feria Internacional del Libro con una muy buena aceptación, repercusión por la novedad de la temática. Es una obra muy interesante que, bueno, ustedes la pueden conseguir si quieren en la página web, en cualquier librería, está disponible en toda Argentina, ya anda por el sur, por Catamarca, por Córdoba, por Buenos Aires, se está expandiendo por todos lados porque realmente hace falta capacitación en estas nuevas temáticas que son tan pertinentes, ¿verdad? Y parte de lo que hemos visto está reunido en mi obra. Por eso, para ir finalizando esta charla y proceder al debate conjunto, les pido por favor que ustedes puedan escanear este último código QR que tiene un mensaje final. A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Bueno, muy bien. Acá mientras ustedes van viendo, nos están acompañando desde San Luis, desde Córdoba, desde Salta, desde Buenos Aires también, que una profe dijo, desde todos lados. Pedro, qué alegría. Desde todos los puntos del país. Excelente. Mil gracias a todos por estar. Alegría grande, con quienes además queremos seguir manteniendo contacto. Por favor, necesitamos sus datos de contacto, que creo que los tenemos para la inscripción, Belén, ¿es así? Sí, sí, tenemos de los inscriptos y los que no me fueron también compartiendo. Si alguno no se inscribió pero está en la charla, puede dejarme el correo, así les envío la grabación. Excelente, desde San Perfecto. Miguel, también desde San Miguel, muy bien. Bueno, ¿alguien pudo ¿No hay escanear? nadie de José Cepaz? ¿No hay nadie de José Cepaz? Se quedaron dormidos, me parece. Bueno, hoy hubo un problema grande acá por José Paz también. Ah, de Malvinas Malvinas. Argentinas. Bueno, a ver, Estamos al lado. Magdalena, ¿te animás a leer la frase? O a escribirla, o si alguien ya la tiene. A ver si se animan. Ahí están dejando los mails. A ver quién se anima, o Belu, o Pedro. Ahí lo leo. Bueno, Dice, la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. excelente, Belu. Vuelvo a retomar el mensaje inicial. La tecnología como herramienta sí es importante, muy importante, pero como herramienta social más importante es lo que nosotros hacemos con ella dentro del ámbito educativo por sobre todas las cosas. Con esta frase culmino esta charla
esperando que haya sido valiosa, enriquecedora para ustedes, y ahora me gustaría escucharlas y saber qué ideas, aportes y reflexiones se llevan de este encuentro, qué conceptos novedosos, qué reflexiones, porque veía que tomaban nota, que estaban muy atentas a todo lo que comentaba. Así que bueno, este espacio, estos últimos minutos son para ustedes, para que puedan compartir lo que deseen. Las escucho. Muchísimas gracias. A ver si alguien se anima, por favor. Yo ya hablé mucho, ahora quiero escucharlas a ustedes. A ver, María Elena, Liliana, a la hermana Anastasia, Andrea, Claudia, Milva, Edgardo, o a través del chat, si no pueden habilitar sus micrófonos, porque bueno, también posiblemente... Muy bien, María Elena nos dice, en mi caso, perderle el miedo a la aplicación del chat GPT. Bien, es esa reflexión que se lleva María Elena. Excelente. ¿Qué más? A ver, Anastasia, ¿te animás a habilitar tu micrófono? ¿Querés compartir algo? Adelante. No, sí, a mí realmente uno piensa al estar al frente de una institución en la formación, ¿no? Yo sigo inquieta y con grandes interrogantes sobre la formación docente, y bueno, encontrarme con ustedes como que me da un camino de esperanza para la formación de los estudiantes, ¿no? Sí, así es, Anastasia, muchísimas gracias. Por eso yo hago hincapié fuertemente en todas estas cuestiones, en que el conocimiento realmente nos va a sacar mucho miedo y muchas cosas que están en la red y muchas veces sin fundamento, porque eso es. Y vuelvo a retomar lo que sostenía Eco en su momento. La gente consume, consume, lee, escucha y se atemoriza, y por ahí lo que consume no es de calidad tal vez. Entonces, obviamente, está este tema por todos lados. No sabemos a veces, los mismos docentes no saben si eso es así, si no es así, qué potencialidades tiene, qué líneas de acción se pueden seguir. Por eso yo intenté, a través de esta presentación y de estas cuestiones que retoma mi libro precisamente, donde brindo estrategias y actividades pedagógicas para que ustedes, bueno, puedan ampliar el panorama, puedan conocer más acerca de este tema que realmente vino para quedarse y que es muy importante, como bien decía la hermana, que se formen a los docentes, pero no desde el miedo, sino desde la esperanza de que utilizando pedagógicamente esto, que realmente es valioso, podemos lograr tal y cual cuestión. Muchísimas gracias. Bueno, acá creo que siguen los mensajes, Belén. A ver, Claudia nos dice, en mi caso, me quedo con la infinidad de usos que se le puede dar a la inteligencia artificial. Gracias, gracias, Claudia, a vos. María Elena, conocer diversas herramientas y recursos sobre la inteligencia artificial, un tema tan complejo para bajar en las aulas, pero nos llevamos una mochila cargada de recursos y sobre todo el conocer y ver cómo es y qué nos puede aportar para mejorar nuestra práctica áulica. Muchísimas gracias, María Elena, que ella nos está acompañando desde Salta. Me acompaña desde mucho tiempo, prácticamente en todas las presentaciones en las que estoy, y para mí siempre es una gran alegría contar con colegas que, como yo siempre digo, nos siguen incondicionalmente a todos lados. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, ¿alguien más se anima? Milva, Iris, Magdalena, Liliana, Laura, Edgardo, ¿alguien más ya en estos últimos minutos que estamos compartiendo con ustedes? ¿Quisieran comentar algo más? Belén, Pedro, ustedes Sí, también. bueno, Ceci, es la primera vez que estoy moderando una charla tuya y la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida por tu charla y todos los conocimientos que hoy nos brindaste. Gracias, Belu, gracias. Y bueno, me alegro que haya sido una experiencia también gratificante, la moderación, y agradecer también a la participación de los colegas que de distintos lugares del país nos están acompañando, porque también yo siempre digo, y muchas veces lo converso con Pedro, hace falta más este tipo de instancias, y también el incentivo y las ganas de los educadores, que realmente se inscriban, que realmente participen, porque muchas veces Se no lo escu- tenemos.
¿Se Sí, escucha? ¿Se escucha? sí, Pedro. Bueno, creo que a esta altura ya todos los que les dimos la oportunidad dijeron algo. Yo quería cerrar todo esto. Primero, agradeciéndote enormemente tu participación y tu excelente charla. Hemos aprendido mucho. Todos los que te hemos podido seguir estamos sumamente agradecidos de la apertura mental que nos estás transmitiendo para poder encarar nuestra actividad como docentes. Desde un punto de vista institucional, yo diría que resilientes, si tenemos todos los datos de contacto como les hemos pedido, Belén, estamos para acompañarlos y ayudarlos, así que reitero nuestro compromiso desde ese punto de vista. Van a seguir teniendo noticias nuestras. Vean también que estamos en las redes para ver qué podemos seguir haciendo por ustedes, además de estos webinars, que es lo que yo dije al principio. Los podemos acompañar en distintas tareas. Tomemos contacto, les vamos a mandar la presentación y estamos para acompañar y ayudar. Así que, Ceci, de vuelta, muchísimas gracias. Te felicitamos también por tu libro. Y bueno, a todos por haber participado y nos seguiremos viendo próximamente. Gracias por estar. Belén Muchísimas también, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. gracias a Chaucito. ustedes. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias.